al capítulo 4 y vamos a, antes de leer y pasar el estudio, vamos a pedir la dirección del Señor para este tiempo de estudio. Yanira, ¿quieres tú orar? Vale. Lo siento, Yanira. Sí. Señor, Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor. Te pido por aquellos que no han podido venir, Señor, que tú los cuides. Te pido que hables tú a través del pastor, Señor, que este estudio sea de bendición, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al capítulo 5 de Santiago y vamos a leer los versículos 7 al 9. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Alguien quiere leerlo? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Muy bien. Fijaros, hermanos, que lo último que vimos la semana pasada fue el capítulo 4, del versículo 13 al 17, que estuvimos hablando acerca de cómo hay ciertas personas se creen tan así como ellos, tan autosuficientes, que piensan que podían ir a una ciudad, estar allí en la ciudad, hacer negocio en la ciudad, ganar dinerito y tal. Y después Santiago les está diciendo que no saben lo que va a pasar mañana, que la vida es como una neblina, que viene y va y desaparece, ¿no? Por lo cual, la actitud que debíamos tener nosotros los creyentes y a los que Santiago escribe es: vamos a hacer esto en la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, haremos esto o no haremos esto, siempre en la voluntad de Dios. Encontramos dos tipos de personas: uno es el autosuficiente, que no cuenta, Dios no cuenta absolutamente nada para esa persona, y el que depende de Dios. Hacemos los planes, pero dependiendo siempre de la voluntad de Dios, sin jactarnos, sin tener soberbia, sin ser orgullosos. Y vimos también que aquella persona que sabe hacer lo bueno y no hace lo bueno, pues es pecado. No solamente no hacer lo malo, que a veces no hacemos lo bueno también es pecado, porque podemos ayudar en una situación y hacer el bien en una situación determinada. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Como os acordaréis, no vamos a ver los primeros versículos del capítulo 5 porque ya lo vimos en su momento. Capítulo 5, del 1 al 6, lo vimos cuando empezamos a estudiar el capítulo 1 y vimos los últimos versículos el versículo 9 del capítulo 1, que dice: el hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor, estuvimos hablando de los pobres, de los ricos, y cuando hablamos de este capítulo 1, si recordáis, nos vimos al capítulo 5, estuvimos varias semanas también con este capítulo 5 hablando de los ricos opresores, hablando de los ricos, hablando de los jornaleros. Ya sabéis que el estudio que hemos desarrollado y que vamos a terminar en la voluntad de Dios la semana que viene, lo hemos hecho por temas, no han sido capítulos, sino han hecho los diversos temas que engloba el libro de Santiago. Así que este capítulo 5, del 1 al 6, ya lo vimos en su momento. Vamos a ver hoy esto que nos queda. A partir del versículo 10, tampoco lo vamos a ver porque lo vimos en su momento también, hablando de las pruebas, y vimos cómo Job tuvo paciencia, los profetas también tuvieron paciencia, que pasaron por diversas pruebas, y después estuvimos hablando de la importancia de la oración, etc. Y nos queda pues el versículo 19 y 20, que es el último versículo del capítulo 5, que veremos ya la semana que viene. Ya será el último estudio sobre Santiago. Así que hoy vamos a ver estos versículos que acabamos de leer sobre ese tema tan particular de la segunda venida de Jesús. Es interesante esos quiebros que hace Santiago al hablar de ciertas cosas que parece que no vienen a cuento.
está hablando de los opresores, está hablando de los jornaleros, y de pronto hace como una cuña y empieza a hablar de la venida, de la segunda venida del Señor. Este es el tema que está tocando aquí, la segunda venida de Jesús. Y es interesante, hermanos, porque, ¿sabéis? Cuando esto lo he comentado en algunas ocasiones, yo me convertí en el año 77. En el año 78, a los pocos meses de haberme convertido, el pastor Gabino Fernández, en uno de sus mensajes, él compartió que habló sobre la segunda venida de Cristo, y él compartió que en Cataluña se había producido como una especie de división, porque una parte de las iglesias de Cataluña tenían una postura teológica con respecto a la segunda venida de Cristo, y la otra parte pensaban de forma diferente. Es decir, algunas iglesias pensaban en el arrebatamiento de una manera y otros pensaban en el arrebatamiento de otra manera. Algunas iglesias pensaban que el milenio ya estaba y otras pensaban que el milenio iba a ser para el futuro. En fin, este tipo de cosas que a veces ocurren. Y yo estaba escuchando ese mensaje, esa predicación, cuando él puso ese ejemplo, y él decía: la segunda venida de Cristo no está para pelearnos, la segunda venida de Cristo no está para crear grupos, la segunda venida de Cristo está para alentarnos, está para animarnos, está para edificarnos. Desde entonces, desde aquel día que yo escuché la predicación, yo he podido ver mis propias carnes en las iglesias en las que he ido, en que me han invitado, en conversaciones. He podido ver cómo efectivamente eso continúa y cómo hay personas que tienen un punto de vista determinado sobre la segunda venida de Cristo y otros tienen otro punto de vista y se pelean. Y eso es muy triste, porque la segunda venida de Jesús no lo ha diseñado, no lo ha hecho, no lo ha pensado, no lo ha planificado para que nos peleemos. Da igual el punto de vista que tengamos. Aquí hay un punto, y es trascendente, y es inflexible, y no tiene vuelta de hoja, que Cristo va a venir. Que Cristo va a venir. Después podemos interpretar que si esto, que si lo otro, que si la tribulación, que si la media tribulación, que si antes y después, que si el milenio, que lo que queramos. Aquí el punto importante es que Cristo va a venir, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que Jesús va a venir. Y eso es el énfasis que está, de hecho, fijaros que Santiago da un ejemplo que todo el mundo va a entender, que es el ejemplo del labrador. ¿Qué es lo que hace el labrador? Cultivar la tierra. Pero el labrador tiene una necesidad, y esa necesidad es que llueva. La lluvia temprana, que después venga la lluvia tardía, para que lo que está cosechando, ten cuidado de que nunca vayamos a la Biblia, que ahí aquí algo, pues yo creo que ya te la vamos. Entonces, claro que lo que está diciendo es que el labrador necesita para su trabajo el agua, ¿no? Y está diciendo lo mismo que tiene que ser paciente. Nosotros como creyentes también tenemos que ser pacientes para ver lo que va a ocurrir y esperar la segunda venida de Jesús. Hay un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que todos conocéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Quién lo tiene? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el versículo 11 del capítulo 5. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien, si leéis en casa tranquilamente los versículos 13 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 11 está hablando de la segunda venida de Jesús. Este es uno de los textos más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento y en la Biblia en general sobre la segunda venida de Jesús. Es interesante porque si tú vas a la primera de Tesalonicenses y la segunda también, pero ya que estamos en primera, una de las cosas que ocurre es que de vez en cuando, a lo largo de toda la carta, Pablo está hablando de la segunda venida. Es como si tuviese, igual que hace Santiago, está dando como esbozos, como un bosquejo, como cositas así, va adelantando cosas que después va a desarrollar en el capítulo que acabamos, del capítulo 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1, al final del capítulo 1,
dice en el versículo 10, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Que era lo que dice que una de las cosas que tenemos que hacer los creyentes es esperar de los cielos a su Hijo. A su Hijo. Por lo tanto, está hablando de esa segunda venida de Jesús. Si nos vamos al capítulo 2, en el versículo 19, dice, por lo cual, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, Pablo está diciendo, yo me glorío en vosotros, pero me glorío porque realmente, de alguna forma, soy fruto de mi trabajo, de tal. Pero lo más importante es que vayas a encontrar a Cristo, vayas a ver a Cristo cuando Cristo venga por segunda vez. Eso estamos diciendo, para mí es un gozo saber que vais a estar con Cristo cuando Cristo venga por segunda vez, os vais a estar en su presencia. En el capítulo 3, dice en el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, fijaros que a lo largo de todo el capítulo, como semillas que está lanzando, va diciendo cosas de la segunda venida. Después, digamos, ha puesto el aperitivo, ha puesto la aceitunita, la tramuce, la patata frita, ha puesto el aperitivo y ahora va al primer plato. Y el primer plato es capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, que habla de la segunda venida. Pero es que no se para ahí, después del postre. Después ya a terminar su carta, dice en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a lo largo de toda la carta, y si vais al segundo Tesalonicenses pasa igual, a lo largo de toda la carta, él está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero es interesante, porque no se mete en discusiones. Pablo no está hablando de una cierta metodología, de una cierta teología, de unas ciertas pausas o de una manera de entender las cosas. Pablo te dice, va a venir, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, al voz de arcángel, tal y tal y tal, va a ocurrir. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que dice Pablo ante esta doctrina? Lo ha leído ante María Carmen. Dice, por tanto, peleaos los unos a los otros. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en el versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y esto es tremendo, hermano, porque nos está diciendo que el fundamento, una de las cosas importantes que tiene que ver con la segunda venida de Jesús es precisamente la de animarnos, edificarnos. Jesús, de hecho, la iglesia primitiva, que es una de las cosas que hacía cuando se despedían, que era lo que hacían, Maranatha. La iglesia terminaba los cultos, Maranatha, el Señor viene. Eso es algo tremendo, y se animaban de esa así. Fijaros que la segunda venida de Jesús no es para pelearnos, no es para batallas teológicas, no es para mi punto de vista, siempre es para alentarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Esto es un argumento súper potente. Estamos aquí cuando con Cristo estamos para animarnos, que Jesús viene, que estás malo, que Jesús viene, que te pasa esto, que Jesús viene. O sea, a ayudarnos a entender y animarnos mutuamente que Jesús viene. La enseñanza de la segunda venida de Cristo siempre es para edificarnos, hermanos, no para otra cosa, para edificarnos. Si te vas a pelear con alguien, cállate. Y si vas a encontrar con gente que te va a decir, oye, no creo que tú dices, te quedas callado, no merece la pena. Porque la doctrina de la segunda venida de Cristo es para alentarnos y animar al pueblo de Dios. Evidentemente habrá algunos momentos que ya se dicen ya cosas ya que son herejías, evidentemente habrá que hablar. Pero si no, si son cosas desde el punto de vista interpretativo, no merece la pena. Porque Jesús viene, entre otros motivos, para animarnos. Mirad lo que dice en Hebreos, capítulo 10, Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Sí lo tiene? ¿10:24? Sí, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Muy bien. ¿Qué os parece todos los versículos? Y la pregunta que podemos tener ahora es, ¿a qué se refiere con que aquel día se acerca? La venida de Cristo. La venida de Jesús. En esa idea de que Jesús va a venir, ¿qué significa lo que está diciendo? Que tiene que ver con lo que hemos visto en Tesalonicenses. Que nos distinguimos unos a otros en el amor, en la buena obra, en las cosas buenas, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Así es. Fijaros que es un texto también muy interesante. Considerémonos unos a otros. O sea, yo tengo que considerarte a ti. Yo tengo que tenerte en alto valor. Yo tengo que considerar que eres alguien especial. Tú tienes que considerarme a mí. Tenemos que considerarnos los unos a los otros. ¿Para qué tenemos que considerarnos? ¿Para qué tenemos que tener esa actitud los unos con los otros? Para estimularnos al amor. Hermano, qué bueno es que mutuamente nos estimulamos, nos animamos, nos damos aliento, nos animamos al amor y a las buenas obras. Pero como dice antes, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Y ahora después Porque dice, si no nos juntamos, ¿cómo nos vamos a ir? eso. O sea, ¿cómo podemos considerarnos? ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras si no nos juntamos? Por eso dice el versículo 22, no dejando de congregarnos. Este es un argumento de peso. No dejando, porque entre otras cosas, cuando nos reunimos, hermanos, la única reunión perfecta que vamos a tener, la única que va a ser durante toda la eternidad, va a ser en el cielo. Ahí vamos a ser las reuniones en la iglesia, a pesar de que la iglesia es una bendición, las reuniones en la iglesia no son perfectas. No son perfectas. A veces en las iglesias, pues, cantamos el un gallo, a veces la predicación no es buena, a veces los hermanos pues, decimos cosas que no son las adecuadas. Es decir, las reuniones, por mucho que oremos y tal, a veces son cosas que porque somos seres humanos y el culto no es perfecto hasta que estemos en el cielo. Pero una de las cosas que ocurre cuando estamos en la iglesia, por la buena voluntad de Dios, porque Él así le place y lo quiere, es que salimos animados, fortalecidos y bendecidos. De una manera o de otra, por un hermano, por una oración, por una canción, por la meditación, por un abrazo, por lo que sea, por muchas cosas, pero el Señor nos bendice. El Señor nos bendice y una de las cosas que hacemos es que nos estimula al amor y a la buena obra, pero tiene que ser en la iglesia, no dejando de congregarnos. Y lo más triste de este texto es que ya era una costumbre, como algunos tienen, no dice todo, gracias a Dios, no todo, pero algunos ya tenían la costumbre de no juntarse. Y fíjate, dice, y tanto más exhortándonos con la palabra, edificando con la palabra, amonestando con la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca. Y hermano, durante la semana tenemos muchas batallas. Durante la semana tú vas al trabajo y estás con tu jefe, y estás con tus compañeros, y tienes que soportar, y hay 1000 presiones durante la semana. Durante la semana estás estudiando, y tienes que sacar la carrera, y tienes que hacer horas, y tienes que hacer esto, y hay un montón de presiones. Y estás en tu casa durante la semana, y tienes que ir a comprar al mercado, y tienes que preparar la comida, y tienes que barrer, tienes que quitar, tienes que limpiar cuarto baño. Tienes un montón de cosas que vas a hacer durante la semana. Y si estás trabajando y estás en casa también haciendo las cosas, y si tienes al cuidado tuyo personas mayores, o sea, la vida de lunes la vida es tremenda, hay muchas cosas. Y cuando pasan ese tipo de cosas, cuando venimos a la iglesia, tenemos que exhortarnos, animarnos, edificarnos, porque Jesús se acerca. Y a veces, hermano, la única palabra, el único aliento que vamos a tener en la semana es el domingo. A veces la única palabra que nos va a ayudar a continuar bajo la presión de lo que estamos viviendo cada día es el domingo. Porque alguien nos da un beso, porque alguien nos da un abrazo, porque alguien nos dice adelante, adelante, porque están orando, porque escuchamos la oración, porque la meditación me ha tocado, porque la alabanza me ha llevado a los tronos de Dios. Hay un montón de cosas. Y después viene el lunes, por eso es importante que nos juntemos y ser instruidos también en la palabra, que nos va a ayudar adelante. Por eso, una de las cosas que tenemos que es juntarnos, considerarnos unos a los otros, estimularnos al amor
y a las buenas obras, exhortándonos que Jesús viene, que Jesús se acerca. Y eso solamente lo podemos hacer viniendo a la iglesia. Esa es la única manera que podemos hacerlo. Así que fijaros que Santiago está diciendo que Cristo viene. ¿Cuál tenemos la actitud que tenemos que tener? Una actitud de ánimo, edificarnos, animarnos mutuamente. Y que es lo mismo que el autor de Hebreos también está diciendo. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 44. Mateo 24, 44. ¿Quién? Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bien. Este texto, yo os animo a que en vuestra casa podáis leer el capítulo 24 y el 25, que van poniendo a la mano. De Mateo, capítulo 24 y 25. Que podáis leer de lo que Jesús enseña sobre la segunda venida de Jesús. Y fijaros que aquí está diciendo, por tanto, bien vosotros estáis preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos, que no pensáis. La pregunta que podemos hacer no es ¿y cómo podemos estar nosotros preparados ante la segunda venida de Jesús? ¿Está preparado? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Para estar preparados. ¿Cómo nos preparamos para estar preparados ante la venida de Jesús? Estimulándonos al amor, a las buenas obras, no dejando de reunirnos, pensando que el Señor viene, animándonos ahora. Muy bien. Orando, leyendo la Biblia. Muy bien. ¿A mí más? Muy bien, son buenos argumentos, estar preparado. Porque el Señor vendrá como ladrón de la noche, ¿no? El Señor vendrá como ladrón de la noche, efectivamente. Esa es una expresión que se repite en varias ocasiones. El Señor vendrá sin avisar. Sí. Tenemos que estar preparados. El Señor vendrá sin avisar y por eso tenemos que estar preparados. En cualquier momento se Sí, sí. presenta. Sí, Un joven, Así es. si la maleta sin preparar, Sí, sí. la maleta constantemente preparada. Y a veces me da la impresión de que en el ritmo de vida que tenemos tan rápido, tan así, tan la forma que tenemos de vivir, a veces me da la impresión de que preparamos no estamos nada. La segunda vida de Jesús realmente deberíamos, como las vírgenes insensatas. Había 5 vírgenes y los otros estaban preparadas. Pues el pueblo de Dios tenemos que estar preparados, hermano, porque el Señor en un plis-plas puede venir. Cuando menos lo queremos. Eso es lo que yo dije porque el móvil cuando estábamos coordinando, la víctima es como nos ha vivido el COVID, sin esperarlo y sin saberlo. Y nos ha cogido completamente como porque no está bien. Eso es lo que dije yo cuando hablábamos cada hermano. Pues fijaros, hermanos, que tenemos que estar preparados, efectivamente. Y estas cosas que habéis comentado son importantes que lo tengamos en mente. Estar preparados porque Jesús va a venir. No sabemos cuándo, pero Jesús va a venir de imprevisto como ladrón de la noche. Así que fijaros que es una de las cosas que dice el propio Jesús, que estemos preparados. Y si nos vamos a 1 de Pedro, al capítulo 4, el libro después de Santiago, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, ¿quién lo tiene? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien, ¿qué os parece? Lo mismo. Es interesante esta expresión de Pedro. Pedro dijo esto hace 2000 años, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, ya Pedro hace 2000 años decía, el fin de todas las cosas se acerca. Y se acerca, ella viene, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Es como si Pedro otra vez nos escribiera y dijera, si hace 2000 años lo escribí, ¿cuánto más ahora? ¿No? ¿Cuánto es? Todavía más se va acercando, el fin de todas las cosas se acerca. Y dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad. ¿Qué significa sobrios? Aquí vamos a ver los lingüistas, los eruditos. ¿Qué significa sobrios? Ser paciente. Ser paciente,
Tiene un cierto ahí, pero no exactamente parcial. Pero está, bueno. ¿Está firme? Estar firme también se puede sentir, se puede dar esa cara. Una persona sobria, una persona firme también. No exactamente, pero bueno, puede Están preparados. estar preparados. Espérate que estaba, cuando yo lo estaba buscando en el diccionario, que hebreo, ya. No, buscando. Estoy buscándolo. ¿Puede ser diligente? Diligente, muy bien, muy bien. Ser diligente también puede entrar dentro de esa acepción. Se puede, digamos, expresar de varias maneras. Pero en realidad lo que quiere decir, ahora que cuando ella lea lo de la RAE, Bueno, RAE. ¿no? Lo hemos buscado en griego. En griego. ¿Qué significa en griego? Aquí pone sofronésate. Eso no lo había claro. A ver qué sabe por Y yo aquí. relaciono de sobrio Con lo de Sobrio, cabal. Es que no me quiero decir, porque la palabra sobrio es no beber. No, de Que está consciente. ¿Qué es lo que hace una persona para no beber? Está sobrio. Estar sobrio. ¿Pero por qué no bebe? Porque tiene dominio propio. Exactamente. Tiene dominio propio. Entonces, Tener la mente cabal. cabal. Sano. La palabra se puede traducir de varias maneras, moderada y tal, pero una persona sobria es una persona que no está, o sea, sí, pero es porque tiene dominio propio. Dominio propio. Se domina ante el alcohol, se domina ante otro tipo de cosas, fuerza de voluntad. Es decir, de aquí está diciendo, tengamos dominio propio. Prudente. Prudente. Prudente también, y velar en oración. O sea, el fin de todas las cosas acerca, hermano, que Jesús, que se va acercando, que en el calendario profético de Dios se va acercando, que faltan muy poquitas cosas. Jesús va a venir en un, como he dicho, en un plan, sin que lo tengamos, sin que lo sepamos, sin que nos puede coger sin estar vigilante, y nos dice, sed sobrios, tener dominio propio ante todas estas cosas que están ocurriendo, y velar en oración. Este es algo de lo que repite varias ocasiones. Velar en oración. Señor, yo sé que tú vienes, ayúdame a estar preparado. Es decir, velar en oración, y estar en sintonía con Dios. Si sintonizamos la radio, ¿por qué no vamos a sintonizarla así? La radio de Dios. Y estar en oración delante de Él. Señor, ayúdame a ser prudente, ayúdame a amarte, ayúdame a ser santo en estos días, ayúdame a testificar de ti, a estar preparado, ayúdame si tengo que pasar por la persecución, ayúdame si me van a llevar a la cárcel, ayúdame, o sea, tenemos que estar preparados, hermano, ante la segunda venida de Jesús. A veces pensamos en la segunda venida de Jesús y pensamos en los arcángeles, las trompetas, en las nubes, pero si pensamos eso, no sabemos lo que puede ocurrir, y tenemos que estar preparados. Y la mejor preparación, para mí, la mejor preparación es la oración. Está orando para que el Señor realmente... Y no deja de conversarnos, Pedro, porque ahora viene una época, hablo conmigo, que yo cuando falto me siento mal, ¿no? A ver si me explico. Como si te faltara. Es como una espinilla. No me siento, después ya pasa el domingo, viene otra vez el lunes y ya bueno, ya la semana que viene, ¿no? Pero no me siento mal, esa es la palabra, sí. Porque es que necesitamos reunirnos, escuchar las oraciones de los hermanos, el cantar, alabar al Señor, la dirección, la predicación, todo eso nos estimula al amor, a las buenas obras, a estar juntos, no sé, a mí por lo menos, y hablo por mí, me falta algo cuando llegue porque reunirnos. Así que tenemos que estar preparados porque el Señor va a venir. Sí, tenemos que estar Hay efectivamente. muchas señales ya que se están cumpliendo. Sí. Yo echaba muchísimo de menos para estas reuniones cuando estaba trabajando, porque yo hacía aprender mucho. Cosas que yo a lo mejor no las entiendo, y aquí pues lo que dice mi hermano, me lo papelo, lo entiendo, lo escribo, luego lo repaso en mi casa y... Una de las
de las cosas que en los últimos 25 años para acá, se ha dado en la iglesia es que cada vez le damos menos importancia a las reuniones de iglesia. Antiguamente era muy difícil que una persona faltara, ya no solamente los domingos, sino que faltara incluso al culto entre semanas. Hoy en día, ese sentir, esa cosa que tú has dicho de dolor, de no me siento bien, tristemente no todos los creyentes tienen eso. O sea, no le damos importancia. Es un día muy espiritual. Sí. Le damos importancia para otro tipo de cosas. O sea, hay cosas del mundo que se han introducido en la iglesia. Y muchas de las cosas que hace la gente los domingos se han introducido en la iglesia. Y eso es penoso, eso es triste. Porque le estamos robándole a Dios. Esto es muy fuerte, pero estamos robándole a Dios. Porque el domingo es el día, estoy hablando de forma general, no estoy hablando de un día que uno está malo, de un día que te has caído, de un día de una persona, algo que ha ocurrido de forma, estoy hablando de forma general y normal. Pero cuando nosotros simplemente nos quedamos en casa, no le prestamos atención al venir y tal, está diciendo algo de nosotros. No está diciendo nada de Dios, estamos diciendo algo de nosotros. Entonces, ese dolor, ojalá todos los clientes tuvieran ese dolor, tuvieran esa cosa de decir, cuando no voy a la iglesia yo me siento mal. Y te digo una cosa, Pedro, os lo digo delante del Señor, estamos a último de junio y hasta septiembre que empiece mi rutina, digo, vos te que sabes de verano, ¿verdad? Ya estoy cansada de verano, no hemos empezado, por favor. Sí, pero amigo, no, esto sí es de verdad. Sí, Os lo digo de corazón. te entiendo, pero yo creo que hay mucho Y lo que digo con pena, diré que mujer más no, pero es que es verdad, yo quiero mi rutina, el reunirnos, el estar juntos, que me gusta. ¿Tú sabes una de las cosas que Y te también... quiero decir una cosa, en la otra iglesia nos reunimos los martes y los jueves, martes oración, jueves estudio y el domingo por la mañana y por la tarde. Pues a mí me gustaba mi rutina de ir a la iglesia, de estar con los hermanos, me encantaba. Tú sabes lo que pasa también mucho aquí entre nosotros, ¿no? Pero tú sabes que muchos hermanos, no, lo digo sinceramente, no creo que entre nosotros haya eso que dice ahora, no creo que ninguno lo diga. Pero hay gente que al escucharte a ti, no a ti, sino lo que tú estás diciendo, esa opinión que hay otros muchísimos clientes que gracias a Dios piensan igual. Pues hay gente que te puede decir, qué fanática, ¿no? Qué fanática, ¿no? Y la segunda cosa que dicen es que legalista. Ah, no, que poco, que disfruta, que poco disfruta. Cuando realmente, sí. mira, si tú entras todos los días, todas las semanas, a un restaurante de 5 estrellas, y tú comes todos los domingos en un restaurante, a que tú quieres ir todos los domingos al restaurante, a mano te ponen la comida, y tú te dices y además si te invitan, y tú comes todos los días, y tú dices, bueno, un domingo a un restaurante de 5 estrellas, me lo vamos a poner todo, y tú dices pues tú vas todos los días, yo prefiero un restaurante de 5 estrellas, siempre que pongan de comer. No que te pongan una cosita así, y después pasa más hambre que la más, y has pagado 200 euros, no, estoy hablando de eso, estoy hablando de comer. Entonces, pues si tú vas a un restaurante, al final, a mí no se me ocurre después ir a un McDonald's o a un Sayo, o quiero una cosa. Pero si venimos a la iglesia, que la McDonald's también tiene su momento, pero si venimos a la iglesia y la iglesia es nuestro Masterchef, nuestro restaurante, venimos con ganas, venimos con deseo. Pon el ejemplo que tú quieras, un restaurante, un gimnasio, me da igual el ejemplo que tú le pongas, un sitio de referencia. Un sitio de referencia. Tu lugar. Y la iglesia es nuestro lugar, porque Dios lo ha establecido así. Es nuestro lugar. Y las generaciones antiguas se escandalizarían. Si estuvieran hoy, vieran que hay gente que nos quedamos en casa porque esto, por lo otro, cuando venimos, porque es así. Por eso cuando una persona dice que tengo hambre, que tengo deseo, eso es algo maravilloso. Y cuando no vengo a la iglesia, lo noto, a veces nota, hermano, a veces nota. Los espirituales lo notan, los carnales no. Los espirituales lo notan, los carnales no. Pero los espirituales sí notarán que no vienen a la iglesia, pudiendo venir. Otra cosa, como he dicho antes, es que no se puede. Pero pudiendo venir,
lo notarán. Así que, claro, Solo una cosa. Ir a la iglesia con regularidad es bueno para la salud. Ir a la iglesia con regularidad es bueno para la salud. Hay estudios científicos que dicen que asistir regularmente a servicios religiosos está asociado con una mayor longevidad y una mejor salud física y mental. muy bien. Qué bueno tener un móvil. Ahí, sí, señor. Es verdad, hay estudios sobre eso, yo lo he leído también. Hay estudios sobre este tema. Las familias que van a la iglesia también son familias más tristes. Las familias que van a la iglesia son familias que también están más unidas. Efectivamente, hay estudios realizados sobre el tema. Bueno, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿no? Ser sobrio y velar en oración. Y en el capítulo, en 2 de Pedro, en un texto que todos conocéis, 2 de Pedro, y algunos espero que de memoria, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, ¿quién lo quiere ver? 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces podemos decir eso? Señor, ven ya, Señor, ven ya, Señor, ven ya. A veces decimos como Señor, ven ya. Otras veces decimos, Señor, ven ya, y dale un escarmiento, ¿dónde está ahí? Y Pedro está diciendo, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda, no dice, bueno, no viene porque no. El Señor tiene un motivo. Y el motivo por el que no viene es por amor a nosotros, porque es paciente. Porque es paciente. No. ¿Qué es lo que quiere el Señor? La salvación de todo. ¿Por qué no viene? Para que podamos proceder al arrepentimiento. El Señor quiere que todo el mundo se salve. Y una de las cosas que a veces menos hablamos es que hasta que no prediquemos el Evangelio hasta el último de la tierra, el Señor no va a venir, porque Él mismo lo dice, ¿no? No preocuparos que yo sé lo que tengo que hacer. Yo voy a ir cuando sea el momento, pero es que todavía hay mucha gente que no conoce el Evangelio, mi Evangelio, es que todavía hay mucha gente que no me conoce a mí. Y está mi iglesia para predicar, para compartir. La paciencia de Dios, me encanta. La Yo paciencia. siempre estoy pidiendo al Señor cuando lo digo, ven y ya, pero luego leo y digo, Señor, perdóname, que no quiero ser egoísta porque se tienen que convertir. Todos tienen que. No, Conocer la palabra. No, Hasta el último rincón de la vida. pero tampoco tienen una posición de egoísta. Los cristianos primitivos se decían el Señor viene, Maranatha. O sea, no es una cosa de egoísta, no. Es una cuestión solamente de decir que nosotros podemos desear, yo creo que el creyente debe desear que Jesús venga. Y si hacemos una oración como la que tú haces, Señor ven ya, yo creo que eso lo hacemos todos. Señor ven ya. Te pido perdón porque también hay muchos de los míos que todavía no se han convertido y muchas personas. Yo creo que este es un argumento de los más importantes para compartir el Evangelio. Entre los motivos para compartir el Evangelio, uno de los motivos es que el Señor no va a venir hasta que todo el mundo escuche el Evangelio. Entonces es un motivo de lo más importante para que la iglesia se movilice y pueda compartir. Pero hermano, que el Señor, entre otros planes, entre otras cosas, no viene porque es paciente. Y es interesante, porque Santiago está hablando de la paciencia. Santiago está hablando de la paciencia. Y ahora que en el versículo 7 dice, hermanos, tened paciencia. Y después al final del versículo 7 dice, aguardando con paciencia. En el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. Es decir, en estos versículos está hablando en 3 ocasiones de la paciencia. De la paciencia. Tener paciencia ante la venida del Señor. Poner ejemplo del labrador, pero es que hemos visto también el propio ejemplo de Dios, que Dios es paciente también para venir porque ama al ser humano y quiere que todo el mundo lo pueda conocer. La paciencia, hermano, tenemos que tener la paciencia ante la segunda venida de Cristo. Ser paciente porque como Jesús vendrá, tarde o temprano el Señor vendrá. Y ante las circunstancias, es que el mundo está muy mal, el Señor vendrá. Es que la política está muy mal, el Señor vendrá. Es que la delincuencia, el Señor vendrá.
es que nos puede meter en la cárcel el Señor, es que nos puede matar, el Señor vendrá. El Señor vendrá. Tenemos que tener paciencia ante ese asunto, ante la segunda venida de Cristo. Pero también tenemos que tener paciencia, hermanos, de manera general. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Que no tenga el cuerpo. En todo vida de mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y aquí el versículo que ha leído es, con toda humildad. ¿Cómo tenemos que andar en el Señor? Pues tenemos que andar con humildad. ¿Cómo tenemos que andar en el Señor? Tenemos que andar con mansedumbre. ¿Cómo tenemos que andar con el Señor? Con paciencia. Está diciendo aquí. ¿Y cómo podemos tener paciencia los unos con los otros? Soportándonos. Soportándonos, ¿eh? Qué palabra, ¿verdad? Pues ya podía ser apóstol para otra palabrita un poquito más suave, una palabra más bonita, una palabra soportándonos. ¿Cómo podemos tener humildad? ¿Cómo podemos tener paciencia? ¿Cómo podemos soportarnos nosotros? La pregunta es, ¿nos podemos soportar? ¿Nos debemos soportar? ¿Qué significa soportarnos? Aguantándonos. Aguantándonos uno al otro. Muy bien, muy bien. Esa es la versión de Nicolás, ¿eh? Esa, aguantándonos uno al otro, sí señor. Muy bien. Y no va descaminado. Soportando efectivamente los unos a los otros. Hermano, quiero decirte algo que tú sabes de sobra. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un montón de WhatsApp. Y los que no están también. Cada uno de los que estamos aquí tenemos en nuestras familias, nuestros parientes, en los trabajos, todo el mundo tenemos que soportar un montón de cosas. Y a nosotros también nos soporta. A esa persona que dice, a mí, yo soporto a los demás. A mí no, a ti te soportan más todavía. O sea, todos tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pero es una maravilla, porque tenemos que aprender a soportarnos precisamente porque somos muy diferentes. Soportarnos con amor, evidentemente. Soportarnos con paciencia, como dice aquí. Soportándonos con buenos deseos, no soportándonos. Es que si me dice que soporto, ¿no? Es que me cuesta. No, soportándonos, y si no somos capaces de soportar, Señor, ayúdame a soportar porque yo no puedo. Pero tú puedes ayudarme a soportar a esta persona. Porque somos completamente diferentes. Y unos son más, otros son menos. Y dices tú, ¿a este también tengo que soportarlo? Pues son, sí. Sí, comentar que el verbo de soportar no estamos hablando solo de lo que es sufrir o padecer, sino que estamos también hablando de sostener unos a otros. Que eso tiene ese doble sentido. Ya no es solo el de aguantar a otro, sino también el sostener como si fuera algo en cuanto a la estructura. Pues entonces es una cuestión también de apoyo. Es en ese doble sentido, apoyando, pero aguantando en el sentido de sufriendo lo del otro, pero también apoyándolo para que pueda estar mejor y sostenerlo en su momento. Fijaros que dice con paciencia. Por algo será. Con paciencia. Esto es una carrera larga, hermano. En la iglesia vamos a estar, si todo va bien y no nos alejamos, no nos vamos, no nos apartamos, lo normal es que estemos muchos años juntos. Y una reunión, un día a la semana, 2 días a la semana, vale, pero cuando estamos muchos años juntos, al tiempo ya sabemos de qué pie coger a cada uno. Sabemos más o menos de qué pie coger a cada uno. Pues tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, por puro amor. Si tú eres capaz de soportarme a mí como yo soy, ¿cómo no te voy a soportar yo a ti? ¿Es el amor de Dios? Es el amor de Dios, efectivamente. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Entonces tenemos que aprender a soportarnos con paciencia. Esto es algo día a día. Hay hermanos que os voy a contar a vosotros. Hay hermanos que es muy fácil amar. Hay hermanos que es muy fácil amar. Son hermanos que son una bendición, siempre están ahí y es muy fácil, pero hay otros hermanos
cuesta más. Que cuesta más. Hay otro hermano que cuesta más. Pero también son hermanos en la fe, no son enemigos. Y tenemos que, pero y cada uno tenemos una personalidad. Unos son más dulces, otros son más secos, unos son más educados, otros son menos educados, unos tienen más conocimiento, otros tienen menos, unos tienen mucho genio, otros no tienen vida siquiera, siempre están calladitos, o sea, hay de todo en la iglesia, de todo, y tenemos que aprender a soportarnos. Esa es la prueba que nos pone el Señor, ¿no? Si lo vemos como si fuese una prueba, pues efectivamente será una prueba. Si lo vemos como una bendición, será una bendición. Aprender a soportarnos. Los unos a los otros, porque todos tenemos cosas, hermano. Todos los de aquí tenemos, y en todos los mundos, todos los creyentes tenemos cosas porque somos seres humanos. Así que fijaros que tenemos que aprender a soportarnos. Mirad lo que dice también en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1, el libro anterior a Santiago. Hebreos 12, 1. ¿Quién lo tiene? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra carne la tenuría de Cristo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa esto, familia? A ver lo que nos dice Juan Antonio, lo que está leyendo. Santificarse. Fijaros lo que está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermano. ¿Sabéis que me convertí con 17 años para 18? ¿Con qué edad te convertiste tú? Con 26. ¿Y tú? Con 19. Mi mujer con 16. Yanira, ¿con qué edad te convertiste tú? Con 18. Con 18. O sea, todos aquí ya llevamos unos cuantos años convertidos, ¿no? Todos aquí llevamos unos cuantos años convertidos. A veces se hace pesado. A veces se hace pesado. Ya son años, y las cosas en la iglesia hay muchas bendiciones, pero también hay problemas. Escuchamos de divisiones en las iglesias, de hermanos que dejan la iglesia, de pastores que son unos sinvergüenzas, de gente que ha robado dinero, de gente que sexualmente se implican en la iglesia y nadie les dice nada. El pecado y todo el mundo mira para otro lado. A veces nos cansamos, y dices, Señor, si nosotros nos cansamos, me da odio, ¿no? Nos cansamos. Pero el autor de Hebreos dice, corramos con paciencia. Esta es una carrera. A veces pensamos que cuando nos convertimos ya es preparado, ¡cham! Los 100 metros, ¡chim! Usain Bolt, ya llegamos a la meta y no, esto es una maratón. Esto es una maratón. La maratón sube, baja, montaña, valle, piedra, barro, te cae, te levanta, ensucia la ropa. Es una maratón. Sudas. Es una maratón. Y la maratón hay que correrla con paciencia. Con paciencia. Todos juntos. Lo bueno es que podemos correrla todos juntos. Y darnos la mano, y ayudarnos mutuamente, y soportándonos mutuamente. Y animarnos, eso es lo bueno. De poder eso, hoy me caigo y una maratón. María Ángeles, estoy cansado, no puedo más, y me falta el agua. María Ángeles, la maratón, María Ángeles, dame la mano. Y María Ángeles me da la mano, y dice, venga, vamos a correr, vamos a llegar a manantial. Y nos ayudamos, pero con paciencia. Con paciencia, todos. Porque la maratón, hasta que el día que el Señor diga, ya llegas a la meta. Hasta ese día corramos con paciencia, porque la carrera es larga. Si todo va bien, si todo va bien, la carrera es larga. Corramos con paciencia esa carrera en el Señor. Mirad lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Y no.
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muy bien. ¿Qué os parece? Aquí para todo, ¿eh? Este versículo es para todo, ¿eh? Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes con los ociosos, con los de poco ánimo y con los débiles. Que seáis pacientes para con todo. Y me encanta. Yo un día, cuando tengo del cielo, hablaré con Pablo. Le diré, Pablo, aquí no, bueno, no, Pablo no se equivoca porque es inspirado por el Espíritu Santo. Pero al final, porque yo entiendo que Pablo hubiese dicho, que seáis pacientes para con algunos. Amén. Que seáis pacientes con los que más estáis. Muy bien, es que dice que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Igual que hemos visto antes, tenemos que ser pacientes para con todos. Con los ociosos, con los que no hacen nada, con los de poco ánimo, con los débiles en la fe, con los débiles de carácter, que seáis pacientes para con todos. Te voy a dar una buena noticia en esta tarde. La buena noticia que te voy a dar es: sé paciente conmigo. Sé paciente conmigo. Y me voy a dar una buena noticia yo. Pedro, sé paciente con ellos. Tenemos que aprender, hermanos, a ser pacientes con todos. Con todos. ¿Qué iba a decir, señorito? No va a decir nada. Tenemos que ser... Sí, me he callado. ¿Sí estás callado? Sí. Pues está a tiempo, ¿eh? Tenemos que ser pacientes para con todos. Es paciente, no tengo cariño. Yo estoy hablando Ah, de mi Pedro, porque No. Charlie, ¿eh? de él y de niño. Ya. Ser pacientes para con todos, hermanos. Y mira también en 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Qué lo tiene? 2 Timoteo 4, 1 y 2. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predica la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Te está dejando un legado, le está dando una responsabilidad. Timoteo, tú vas a predicar la palabra de Dios. Timoteo, tú vas a instar a tiempo, tú vas a decir las cosas a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, tú vas a reprender, vas a exhortar con toda paciencia. ¿Qué es lo que era Timoteo? Pastor, predicador, maestro. Y Pablo, que es su maestro, que es su referencia. Pablo es un hombre experimentado, ya Pablo es un hombre que ha pasado por la iglesia, que sabe lo que es la paciencia del ministerio. Pablo está diciendo a un hombre, a un joven que está empezando en el ministerio, en el sentido de pastor, que había trabajado con Pablo, había colaborado con Pablo, había hecho misiones que Pablo había delegado, pero aquí está como pastor en la iglesia y le está diciendo, haciendo un resumen, le está diciendo, pastorea con paciencia. Pastorea con paciencia. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es importante, hermanos, porque una de las cualidades que deben tener los responsables de iglesias es la paciencia. La paciencia. La obra no es de uno, la obra es de Dios. Y a veces, hermanos, te encuentras con gente, con hermanos de buena manera, guiados con buena intención, pero que son muy impacientes. Pensamos que esta persona lleva 5 años, esta persona ya debería estar. Cada uno crece de una manera determinada. Cada uno crece de una manera determinada. Cada uno debe. El pastor, los responsables de la iglesia deben de enseñar la palabra de Dios, deben de intentar vivirlo en la medida de sus posibilidades, ser ejemplo, pero deben ser pacientes. Pacientes. Porque las ovejas somos torpes. Las ovejas son, según dicen, yo no he criado ninguna oveja. Como yo no tengo ovejas. Vamos, no tengo ovejas, ni tengo perros, ni tengo gatos, ni tengo nada.
según dicen los pastores, las ovejas es el animal más tonto del mundo. La oveja el pobrecito animal, pues será muy bonita, te da mucha lana, pero el animal tontito es, según dicen. Pues todos los que estamos aquí de alguna forma somos así, no igual, somos ovejitas. Somos ovejitas. Y tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Yendo dice que soy una oveja modorra. Una oveja. Si tú eres una oveja modorra, vas por donde te dice ahí y te viene la cabeza. Pero bueno, porque amo a Dios, por eso soy una oveja modorra, pues bendito sea. Pues tenemos que y los que llevan la responsabilidad de la iglesia tienen que ser pacientes. O sea, hermano, uno no puede perder la paciencia y decir,